del concepto de número. Y a ver si recuerdan ustedes en esta imagen que hemos logrado recuperar de una plataforma, ¿quién aparece en esa imagen? No sé si logran identificar a este gran personaje de la epistemología, particularmente la epistemología que después sería la epistemología de la educación, una de las epistemologías de la educación en la mitad del siglo pasado. ¿Quién será? Creo que es Piaget, profesor. Ajá, sí, adelante, adelante, por favor. Sí, lo que pasa es que estoy en el teléfono, no alcanzo a observar muy bien, pero creo que es Jean Piaget. Exacto, exacto, profesor. Muy bien, es Jean Piaget. Así es, ahí tenemos una muy bonita imagen. Tenemos a Jean Piaget haciendo una observación de varios niños. Como podemos observar, son niños que están dibujando. De hecho, son niños que están trabajando en lo que Piaget llamaría justamente los materiales concretos, ¿sí? ¿Cuáles son estos materiales concretos? En esencia, pues son materiales donde el niño toca, donde el niño recorta, donde el niño finalmente puede tocar, puede manipular el objeto para ir por sí mismo construyendo su aprendizaje. ¿Sí? Piaget entonces, y hago aquí una pequeña pausa, tenía una idea muy, muy especial, una idea muy bonita, que fue su teoría de la equilibración, donde él comentaba justamente la idea de que el niño va construyendo su propio conocimiento. De hecho, de ahí es que surge esta noción o esta idea de que las teorías piagetanas les llamemos teorías constructivistas, ¿sí? Teorías constructivistas porque asumen la idea de que el ser humano va construyendo su propio conocimiento. Y claro, en ese proceso de construcción del conocimiento, finalmente también se desarrollan habilidades, también se desarrollan actitudes. Ahora, Piaget tenía una idea muy especial porque en esta teoría del equilibrio asume la idea de que, como ya lo había dicho Tomás Aquino, como ya lo había dicho también Aristóteles, el aprendizaje se obtiene a través de la interacción del medio, a través de esa interacción que nosotros hacemos con el medio, es que vamos construyendo nuestro aprendizaje. Y eso es posible por algo que Piaget llamó las representaciones mentales, ¿sí? Vamos construyendo nuestro conocimiento a través de representaciones mentales. Después, estas representaciones mentales son asimiladas. Piaget decía un poco que esta es la forma en la que nosotros le vamos dando significado a lo que nos rodea, ¿no? Inclusive le ponemos nombre, el niño va poniendo nombre a lo que le rodea, va aprendiendo los nombres de lo que le rodea. Y va dándole un significado y después lo va acomodando, va guardando esa información en su memoria de acuerdo en cierta medida al nivel de uso que tiene esa información, pero también al impacto. Hoy en día sabemos que ese impacto de alguna manera emocional que produce la información en el niño, ¿sí? Entonces, esta idea de Piaget es que hay un proceso de equilibrio entre la asimilación y entre la acomodación, y ahí es cuando se va construyendo el conocimiento. Sin embargo, Piaget también nos dice que este equilibrio en sí también se forja a través de desequilibrios. Es decir, que
equilibrio al que nosotros hacemos referencia, en realidad, cuando llega nueva información que no necesariamente se asimila de manera inmediata al niño, el niño no logra asimilarla o los niños no logran asimilarla, entonces se convierte en un conflicto cognitivo. Y este conflicto cognitivo es muy importante porque es realmente cuando se empieza a desarrollar el aprendizaje, cuando se empieza a conocer. Desde esta perspectiva de Piaget, entonces, nos resulta en cierta manera natural aquellos procesos en los que podemos encontrar errores. Es decir, el error no se ve como un error, como en otras teorías del aprendizaje, sino que se piensa más bien como un paso por el cual se va construyendo experiencias y estas experiencias a su vez son también aprendizajes. Esto último que hemos mencionado es muy conocido y entendido por la noción de error constructivista. Piaget entonces va a consolidar una teoría muy importante, una teoría que va a ser un fundamento para el conocer, para explicar cómo se construye el conocimiento matemático en su época, y nos deja muchos aprendizajes, como por ejemplo la idea de que primero comenzamos a trabajar con lo concreto y que de lo concreto vamos poco a poco a lo abstracto, ¿sí? Que después de eso abstracto o eso que en ese momento es abstracto, después, por cierto, se va a volver algo un poco más concreto para nosotros, conforme nuestra experiencia así lo vaya permitiendo y nuestros aprendizajes también. Entonces, gran parte de la teoría del concepto, de la conceptualización de número, la debemos a la obra, al trabajo de Jean Piaget. Pero antes que Piaget, aparece esta extraordinaria mujer que también nos dejó muchas enseñanzas sobre el concepto de número. Maestra Sofía, no sé si identifique a la persona que aparece en la imagen. Muy seguramente sí. No, yo no alcanzo a ver. Llegué corriendo y no traigo mis lentes. Ok, no se alcanza a ver allá. Bueno, No. pero esta imagen es de María Montessori. ¿Sí? Esta es una imagen de María Montessori y veamos, por favor, observemos que ahí tenemos a los niños trabajando con materiales concretos, justo como María Montessori lo propuso en su método, ¿sí? María Montessori, que a principios del siglo pasado fue una de las grandes innovadoras en la educación, ya que descubrió una idea que Piaget y después otros pedagogos, epistemólogos, matemáticos, educadores van a continuar. La noción de juego, de hecho, la noción de material didáctico, la noción de material manipulable para el aprendizaje. ¿Sí? María Montessori se dio cuenta que a través de la manipulación de materiales, el niño puede aprender y puede aprender muy bien matemáticas. Y bueno, parte de la discusión que buscamos llevar en esta sesión de trabajo, ahí está. Una de nuestras grandes maestras, el gusto de colaborar y conocer a la profesora Irma Fuenlabrada Velázquez, una de las personas iniciadoras en el estudio de la enseñanza de las matemáticas, primero en preescolar
y después en primaria. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a basar nuestra discusión un poquito en el planteamiento que hacen estos tres autores. Debo decirlo con mucho más énfasis en lo escrito por Piaget y por Irma Fuenlabrada, que dejaron o han, tanto Piaget escribió como también Irma Fuenlabrada ha escrito una serie de artículos donde trata de platicarnos de esta noción. Bueno, lo primero es a modo de repaso, a modo de una primera idea, por recordar que el niño desde muy tempranas edades ya puede diferenciar la unidad de la pluralidad, ya puede diferenciar el tener uno de tener varios. Segundo, la definición de paridad, es decir, el niño se da cuenta, inclusive observando el cuerpo humano, que tenemos uno, que tenemos pares, que tenemos dos ojos, dos pies, dos manos, ¿sí? Inclusive se da cuenta de una correspondencia entre los dedos, se da cuenta que tenemos 5 dedos y 5 dedos. Entonces, el niño va descubriendo de manera natural a través de la simetría del cuerpo humano esta misma noción de la unidad y de la paridad y en lo general de la pluralidad. Pero también a edades tempranas, entre los 3 y los 4 años, va conociendo este proceso que hoy vamos a analizar, que es el proceso de enumeración. ¿Sí? Enumeración, este proceso como un proceso de correspondencia entre el objeto y el concepto de número. Y claro, ya en una edad un poco más mayor, cuando va desarrollando su lenguaje, va pasando poco a poco de la enumeración a la numeración, es decir, va pasando a ya no necesitar de los objetos para poder contar. Bueno, entonces, hablar del concepto de número, como comentaba con la maestra Sofía, requiere, maestra Sofía, requiere maestro Roberto, de entender que hay componentes básicos en este concepto. Por un lado, el concepto de correspondencia, por otro más, el concepto de clasificación, y por otro más, el concepto de seriación. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Primero podemos ver, acá sí hay una correspondencia, ¿verdad? Este es un ejemplo bastante útil para ver cómo podemos sacar un círculo de arriba con un círculo de abajo, ¿sí? Un círculo rojo con un círculo azul. Y le preguntaría al maestro Roberto, ¿hay una buena correspondencia aquí? Es decir, a cada círculo rojo le corresponde un círculo azul. No, no hay más círculos azules que rojos. Sí, ¿verdad? Hay más círculos azules que rojos. Entonces, ahí no se da una correspondencia. Exacto. Si la correspondencia consiste en que el niño se da cuenta de que a cada rojo le va correspondiendo uno azul. Exacto, muy bien. Maestra Sofía, ¿cómo es ahora la correspondencia? ¿Es una buena correspondencia? Sí, a cada círculo rojo le corresponde uno azul. Perfecto, muy bien. Maestro Roberto, ¿cómo es esta correspondencia? A cada círculo le corresponde el otro, sí corresponde. Exactamente, es decir, podemos ver esta última correspondencia, podría ser un poco engañosa, dado que la separación entre los círculos azules es mayor que en los rojos. Sin embargo, a cada azul le corresponde una roja. Bueno, entonces las correspondencias pueden ser de varias formas.
Por ejemplo, podemos pensar en correspondencias que son objeto con objeto. Un pimiento morrón con su respectivo pimiento morrón. Una zanahoria con una zanahoria. Una cebolla, ¿verdad? Con una cebolla. Es decir, el niño se va dando cuenta que podemos trazar una línea ahí y hacer corresponder a cada uno de esos elementos. Esa es una correspondencia objeto a objeto. Segundo, podemos pensar en una correspondencia de objeto a objeto con encaje o con complemento. Es decir, el niño se va dando cuenta que al torso del joven o del adulto le corresponde la camisa de adulto y que al niño le corresponde un abrigo adecuado, ¿verdad? Complementario a él. Pero también tenemos la correspondencia que va del objeto al signo. Es decir, tenemos el objeto, que es Gloria Leche, el frasco de leche, que corresponde al nombre Gloria Leche Evaporada. O la Coca-Cola, que responde al refresco Coca-Cola, al anuncio de Coca-Cola. O el Dento, esta crema dental, esta pasta dental, que corresponde a Dento crema dental. Entonces podemos hacer también correspondencia entre objetos y signos, y más aún podemos hacer correspondencia de signos a signos. Del lado derecho tenemos un símbolo, un signo. Del lado izquierdo tenemos una palabra que representa al signo del lado derecho. Entonces, hay varias formas donde nosotros podemos hacer esa correspondencia. Bueno, pero ya vimos que las correspondencias son solamente una parte, son solo una parte del concepto de número, porque para hablar del concepto de número vamos a tener la necesidad de hablar, por un lado, de la correspondencia, pero también de la clasificación y también de la seriación u ordenación. Bueno, vamos a hablar entonces de la clasificación. Y la clasificación, podríamos decir que es aquella acción donde los niños tienen varios objetos y van amontonando los objetos que tienen algún parecido. De hecho, esto se hace por una distribución por semejanza. La clasificación entonces puede ser de varias formas. En este primer ejercicio que vamos a hacer, que es para educación preescolar, podemos pensar en la clasificación libre cuando le pedimos al niño que observe una imagen o un conjunto de objetos y que los clasifique según su propio criterio. Segundo, cuando clasificamos de acuerdo a un criterio establecido que se acuerda por anticipación, cuando la maestra o el maestro dice, vamos a clasificar por este tipo de animales, por este color, por este tamaño, etcétera. O también cuando identificamos por un criterio de clasificación, es decir, cuando vamos dando elementos, el niño va observando esos elementos y logra encontrar algo en común entre todos esos elementos. Ese es el criterio de clasificación. Bueno, entonces vamos a observar esta imagen. Esta imagen que aparece en el fichero de educación preescolar, de pensamiento matemático en educación preescolar de Irma Fuenlabrada Velázquez. Muy bien. Vamos a trabajar, si les parece bien, la primera clasificación. Entonces, maestra Sofía podría darnos una lista de 5 animales
o 3 o 6, usted puede considerar más de 2 animales nada más, pero usted piense un criterio y no nos diga el criterio, por favor, solamente compártanos de inicio cuáles son los animales y después nos dice el criterio, por favor. Los elefantes y los delfines. ¿Ok? ¿Nada más? Sí, Ajá. ¿Y cuál fue su criterio, maestra? porque son mamíferos. Ah, muy bien, los que son mamíferos. Perfecto, muchas gracias. Maestro Roberto, por favor, si nos puede comentar otra lista de animales y si nos comparte al final su criterio, por favor. Sí, híjole, es que no alcanzo a ver. Es una paloma blanca, una paloma con cuello gris, una paloma con cabeza azul, una paloma azul con cuello blanco. Y mi criterio fue aves. Perfecto, muy bien, excelente. Entonces, ahí tenemos una presentación justamente de esta idea de la clasificación, ¿verdad? Ahora, estas nociones en general tienen que ver ya en tiempos más actuales. Voy a irme ahora hasta los años 80s y 90s, con una propuesta que escribió el psicólogo estadounidense Jeremy Brunner. Jeremy Brunner, que por cierto es un psicólogo muy conocido en el aprendizaje por descubrimiento en esta metodología, pero también se convierte en el gran divulgador de la obra de Lev Vygotsky. Brunner nos dice entonces que cuando hablamos del aprendizaje de las matemáticas o del desarrollo de pensamiento matemático, el primer aprendizaje se da con materiales concretos. Y a esta etapa del aprendizaje le llama la etapa de representación por acción. Es decir, es esa etapa que el niño necesita hacer, en la que el niño necesita manipular, en la que el niño necesita jugar. Y aquí quiero clarificar algo. Ese jugar, por ejemplo, con carritos, ese jugar con fichas, ese jugar con dominós, ese jugar con cartas, no es necesariamente el jugar con una tablet, no es necesariamente el jugar con medios digitales, ¿sí? Es decir, los medios digitales también ayudan, pero este aprendizaje en esta etapa es un aprendizaje un poco a través de los sentidos, a través de las texturas, a través de las formas, a través de lo que el niño observa, juega y manipula. Entonces es mucho mejor si son materiales concretos y no solamente materiales digitales. Es decir, lo que estoy diciendo es que no es lo mismo el tangram de madera, el tangram de papel, que el tangram de una aplicación en el celular. Y bueno, una segunda etapa, el niño va aprendiendo con mapas, va aprendiendo con cuadros, y esta es la etapa de representación del aprendizaje por medio de diagramas. Tercero, la etapa simbólica o abstracta, ¿sí? Esta es la etapa de representación del pensamiento con símbolos. Ahí es donde aparece, ya hasta esta tercera etapa, es cuando aparece la noción de número como tal.
Perdón, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, esto nos permite pasar al análisis de la clasificación, la ordenación y la seriación. Lo primero que habrá que decir es que la clasificación, en términos mucho más intuitivos, podemos referirla a juntar por semejanzas y a separar por diferencias. ¿Sí? Es decir, se junta por color, por forma, por tamaño y se separa por otra propiedad diferente, fundamentada principalmente en las cualidades que tienen los objetos que se estudian. Clasificar entonces se puede entender como una actividad prenumérica básica, que no necesitamos contar para clasificar. Digamos que la clasificación forma parte de ese proceso de adquirir la capacidad o la habilidad de contar. Y bueno, ahí tenemos un ejercicio, un bonito ejercicio donde tenemos 4 colores: el rojo, el amarillo, el verde, el anaranjado. Y vamos a tratar de poner las frutas y verduras que están fuera dentro de esos bloques de colores. Tenemos una calabaza, un elote, unas cerezas, un kiwi, una naranja. Maestro Roberto, ¿cuáles vamos a poner en el anaranjado? En el anaranjado pondremos la naranja, la calabaza, nada más. Perfecto. Nada más. Muy bien. Muchas gracias. Maestra Sofía, ¿cuáles ponemos en el verde? El kiwi. Perfecto. Maestro Roberto, en el amarillo, ¿cuál ponemos? ¿El plátano? Es un elote. Ay, perdón, el elote, Sí, sí. es un elote. Muy bien. Maestra Sofía, ¿cuál ponemos en el rojo? Las cerezas. Exactamente, las cerezas. Muy bien. Otro ejemplo de clasificación lo podemos ver en este otro ejercicio donde vamos a unir con un dibujo la categoría que corresponda a cada uno de estos elementos. Por ejemplo, con el alimento, ¿con quién lo podemos vincular? Lo podemos unir, maestro Roberto. El alimento lo podemos unir con la sandía, los medios de transporte con el carro, el objeto, las tijeras y los vegetales, la flor. La letra amarilla no alcanzo a visualizar Son qué es. los animales, ajá, los animales. Ajá, iría la oveja, ajá. Exactamente. Muy bien, muy bien. Y ahora podemos pensar en este otro. Veamos que este otro ya es un ejercicio un poco más complejo, porque vamos ahora a clasificar de acuerdo a la forma y al color. Por ejemplo, maestra Sofía, ¿cuántas figuras hay verdes? 4. Maestro Roberto, ¿cuántas figuras hay azules en azul? En azul también hay 4. Maestra Sofía, ¿cuántas figuras hay en rojo? 4. Vamos a pedir no solo el color, vamos a pedir forma, es decir, ¿cuántos cuadrados hay verdes? Solamente cuadrados, ¿ya? Hay 3 verdes. Exactamente. ¿Cuántas circunferencias azules, maestra Sofía? 3. ¿Y cuántos triángulos rojos?
3 también. Exactamente. Entonces, observemos cómo ya en esta clasificación obtuvimos, tuvimos que considerar dos categorías, la forma y el color. De hecho, se puede agregar una más, es el tamaño, la forma, el color y el tamaño. Entonces, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio ya en casa? No sé si tengamos a nuestra mano alguna hoja, si pudiéramos tener alguna regla para poder trazar y algunos colores para ver si podemos hacer un ejercicio, pero considerando las características, la forma, el color y el tamaño. Es decir, vamos a hacer cuadrados grandes y cuadrados chicos, círculos grandes y círculos pequeños, triángulos grandes y triángulos pequeños, usando 3 colores. Es decir, vamos a usar 3 colores con 3 formas y 2 tamaños. ¿Les parece bien si hacemos este dibujo allá en casa, este diagrama? Profesor, yo no estoy en casa. Discúlpeme. No puedo No está hacer en la casa. actividad. Ok, No. no se preocupen, no se preocupen, puede hacerla con ¿Me la mucho puedo gusto enviar más tarde? después. Ajá, la puede compartir en el grupo de WhatsApp después, claro que sí. Maestra Sofía, ¿usted podría hacerla ya? Sí, Ok, entonces, ¿qué les parece si damos unos minutos para que la maestra Sofía pueda hacerla y después, maestro Roberto, no se preocupe, nos comparten en el grupo de WhatsApp su actividad. ¿Le parece bien? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Entonces, maestra Sofía, ¿cuánto tiempo necesita? unos 5 minutos. Perfecto, muy bien. Vamos a tomar entonces 5 minutos. Yo sigo aquí en línea con ustedes mientras que pueden hacer esta actividad. Adelante, por favor. Aquí están en línea sus órdenes si hay alguna duda.
Muy bien, excelente. Excelente, maestra Sofía, muchas gracias. Ya estamos observando su ejercicio, los rectángulos en rojo, y después tenemos circunferencias y elipses, ¿verdad? En morado, en negro, en verde, en azul. Muy bien. Y rectángulos pequeños y también rectángulos grandes. Perfecto, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Es un muy buen ejercicio. Y bueno, ahí tenemos entonces un ejercicio en el que podemos trabajar la clasificación con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos en la educación preescolar o en la educación primaria. Y claro, otra manera de hacerlo, además de las figuras geométricas, es poder identificar, por ejemplo, la clasificación en objetos como el que aquí se presentan. Tenemos la caja de herramientas, donde tenemos, maestro Roberto, ¿nos ayuda un poquito? ¿Cuáles son las herramientas, por favor? ¿Cuáles de estos van en la caja de herramientas? En la caja de herramientas va la llave, el desatornillador, el serrucho y el metro. Y el martillo, creo. El martillo también, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Maestra Sofía, ¿quiénes van en la caja de juguetes, por favor? Los patines, los cubos, la sonaja, la muñeca, la pelota y el carrito. Muy bien, excelente. Entonces, aquí lo importante es que el niño pueda diferenciar y identificar cuáles son los objetos que van en cada una de las cajas. La caja de herramientas, la caja de juguetes. Y sí, el niño está clasificando. Y claro, acá tenemos un ejercicio que aparece en el texto de Irma Fuenlabrada. Maestro Roberto, ¿cuáles son los volúmenes ahí? Los que están en tercera dimensión, que es el cubo. Ajá. Y el triángulo, pero no sé cómo se le llame. Un No es prisma triangular, un ¿verdad? prisma. Exactamente. Ajá. Muy bien, muy bien. Maestra Sofía, por favor, ¿cuántos rectángulos hay? Cuatro. 4 rectángulos. Muy bien, muy bien. Maestro Roberto, ¿cuántos círculos hay? Círculos 1, Ajá, exacto. Maestra Sofía, ¿cuántos cuadrados hay? 5. ¿Solamente ve 5? ¿No habrá un poquito más? Mm, 7. 8. Ajá, muy bien, muy bien. Polígonos de más de 5 lados, maestro Roberto, ¿cuántos hay? 1 ¿Solo uno? es el que alcanzo a ver, sí, maestro. Nada más uno, ¿verdad? Sí. Un hexágono, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Maestra Sofía, ¿cuántos triángulos vemos ahí? Triángulos.
ajedrez. Exacto, muy bien, excelente. Entonces, observemos, esto es lo que podemos jugar, lo que podemos trabajar un poquito con nuestros alumnos, ¿verdad? Al hacer la clasificación. Ahora, la clasificación también puede ser de varias formas. Por ejemplo, tenemos la clasificación figural, ¿sí? Donde el niño, las niñas van clasificando de acuerdo a ciertas necesidades o intereses. Francois Ball nos dice que la colección figural va a ser el agrupamiento de elementos según las configuraciones espaciales que el niño, principalmente en la etapa preoperacional, realiza cuando pone atención a la extensión, particularmente la cantidad de elementos presentes por la compresión indistintamente. También tenemos una clasificación no figural o intuitiva, y esta clasificación se da cuando los niños ponen principal atención a un solo criterio, como puede ser el color, la forma, el tamaño, de tal manera que va formando grupos aislados unos de otros. Y también tenemos finalmente la clasificación no figural lógica, ¿sí? Ahí el niño va agrupando los objetos y va formando grupos y también subgrupos. Es decir, va identificando relaciones entre los objetos que va clasificando. ¿Sí? Va encontrando relaciones entre los objetos que va clasificando. Por ejemplo, este es otro ejercicio que aparece en el libro, en el fichero de matemáticas de Irma Fuenlabrada, y que consiste en cómo Citlali va a vestir a sus muñecos. ¿Sí? La clasificación en este caso se da primero para identificar qué pieza va en qué lugar. Ahí se da una correspondencia, como podemos observar. Y segundo, la clasificación se da en cómo los queremos vestir y si el tipo de ropa es para niño o es, en su caso, para niña. ¿Sí? Maestro Roberto, ¿cómo viste a uno de los niños? Adelante, por favor, con alguna de las piezas que ahí aparecen. Ajá. Le pondría zapatos azules, pantalón azul y un sombrero y una camisa blanca. Perfecto, muy bien, muy bien. Maestra Sofía, ¿cómo viste a alguna de las niñas? De las muñecas. Le pondré un vestido amarillo. Ajá. Le pondría unos zapatos verdes. Creo que sería todo. Ok, muy bien, excelente. Ese es un ejercicio que también nuestros alumnos pueden hacer. Estamos pensando, desde luego, en la etapa preescolar. Sí, en la etapa preescolar. Muy bien, entonces me gustaría, si ustedes me permiten, que llegáramos hasta este punto. Hemos hablado de la clasificación, hemos hablado al principio de la correspondencia. Nos faltaría el tercer paso, que es la seriación. Pero me gustaría aquí dejar una actividad, porque gran parte del diplomado pues es que finalmente esto pueda llegar al salón de clase, pueda mejorar nuestra orientación en el trabajo cotidiano. Entonces, creo que una actividad que podemos dejar es justamente que hagamos dos ejercicios. Un primer ejercicio pensando en una correspondencia
Es decir, un primer ejercicio donde nosotros dibujemos los 4 tipos de correspondencia que hay, de objeto a objeto, de objeto a signo, de signo a signo, de objeto a objeto complementario o de encaje. Y el segundo ejercicio sería un ejercicio de clasificación. Ya hicimos el ejercicio de las figuras geométricas. Entonces ahora recomiendo que pensemos en un ejercicio donde utilicemos una clasificación más cotidiana. Podemos pensar en equipos de fútbol o de básquetbol, podemos pensar en lugares, podemos pensar en útiles escolares, podemos pensar en diferentes vestimentas de caricaturas, en fin, hay muchísimos temas que podemos elegir para que podamos hacer un buen ejercicio de clasificación. Les vamos a pedir que estos dibujos sean pues a mano, que los podamos hacer en papel y enviamos a nuestro grupo de WhatsApp nuestra evidencia de trabajo, ¿sí? Maestro Roberto, maestra Sofía, ¿alguna duda, alguna pregunta de la sesión de hoy? No, maestro, todo muy claro. Bueno, pues me da muchísimo gusto. Yo espero que hayan disfrutado tanto como yo esta sesión de trabajo. Y bueno, debo decir que vamos a tener un